Un veterano sin dinero compra un aserradero abandonado por $450. Pero cuando su perro, maltrecho por la batalla, se niega a entrar, descubren un secreto que reescribirá un siglo de historia enterrada. Cuando Caleb Hunter gastó sus últimos $450 en un aserradero en ruinas en lo profundo de las montañas Sawtooth, pensó que solo estaba comprando un refugio. Pero en el momento en que Atlas, su leal perro de servicio, se quedó paralizado en la puerta, Caleb se dio cuenta de que ese lugar escondía algo mucho más grande que madera rota. Una habitación secreta, un libro de contabilidad olvidado y un tesoro enterrado por un despiadado magnate maderero. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde la estás viendo? La nieve se acumulaba en la cordillera Sawtooth como humo pálido, susurrando entre los pinos como si toda la montaña respirara. Caleb Hunter salió de su camioneta desgastada por el tiempo y cerró la puerta con un golpe sordo. El sonido resonó en el valle vacío, engullido rápidamente por el frío aire de Idaho. Su aliento salía en forma de nube blanca. Le temblaban ligeramente las manos, no por la temperatura, sino por el agotamiento, y un cansancio tan profundo que ya ni siquiera intentaba combatirlo. Contempló la estructura que tenía delante, el aserradero abandonado de Concaid. 3 pisos de madera podrida, ventanas oxidadas y un techo combado que parecía inclinarse bajo el peso de 40 inviernos. La empleada del banco prácticamente se había reído cuando firmó la escritura de ejecución hipotecaria, murmurando algo entre dientes sobre comprar un ataúd. Pero a Caleb no le importaba. Era un refugio, y un refugio era algo que él y Atlas no habían tenido en mucho tiempo. Atlas saltó de la camioneta detrás de él, con las botas crujiendo en el hielo, y el pelaje marrón y negro del pastor alemán ondeando al viento. Se sacudió una vez, alerta y listo como siempre. Pero entonces, a diferencia de todos los demás edificios en los que Caleb lo había llevado, Atlas se quedó paralizado. «Tranquilo, chico», murmuró Caleb, agachándose para tocar el lomo del perro. Atlas no se movió, con los músculos tensos, las orejas hacia adelante, la cola rígida y un gruñido grave en lo profundo de la garganta. No era la advertencia que usaba con los extraños o los coyotes errantes, sino la que había usado una vez en Afganistán, horas antes de una emboscada que Caleb nunca vio venir. «¿Qué pasa?», susurró Caleb. Atlas no parpadeó. El aserradero se alzaba sobre ellos, con sus ventanas rotas como ojos oscuros que los observaban. Caleb cerró los ojos por un momento para centrarse. Contó sus respiraciones. 1, 2, 3. Tal y como le había enseñado el terapeuta de la Administración de Veteranos, no podía permitirse el lujo de dejar que el miedo lo guiara. No tenía ningún otro sitio a donde ir. Su último sueldo de un trabajo temporal en la construcción apenas había cubierto la gasolina y la comida del perro. Las facturas del hospital por su operación de hombro seguían sin abrir en la guantera, y el alquiler que no había pagado de la caravana en Stanley significaba que él y Atlas se habían quedado sin hogar. Esta vez no habría advertencias. $450. Eso era todo lo que le quedaba. Y este edificio costaba exactamente eso. «Vamos, amigo», dijo Caleb en voz baja. «Solo es madera vieja. Nada de lo que hay ahí dentro nos va a hacer daño». Pero las palabras sonaban débiles, como un aliento frío que se desvanece en el aire. Atlas retrocedió y volvió a retroceder. Caleb sintió un nudo en el pecho. Atlas había entrado en búnkeres derrumbados, vehículos en llamas e incluso una alcantarilla inundada durante una misión de rescate. Pero ahora, frente a ese edificio abandonado a la sombra de las sierras, el perro más valiente que había conocido se negaba a avanzar. El viento azotaba el terreno de grava, trayendo consigo un ligero aroma a pino y óxido. El aserradero crujía, un gemido largo y lento que resonaba por el valle como una advertencia. Caleb exhaló temblorosamente. «No tenemos otra opción», susurró más para sí mismo que para Atlas. «Ahora este es nuestro hogar». Cogió su bolsa de lona, se la colgó al hombro y caminó hacia la enorme y deformada puerta de entrada. Atlas se quedó clavado en el suelo hasta que Caleb tiró de la manija. Las bisagras chirriaron y una ola de aire frío y viciado salió disparada como si algo exhalara desde la oscuridad. Atlas ladró con fuerza. Caleb se volvió. «Oye, oye, mírame». Los ojos del perro estaban fijos en la puerta. «No pasa nada», repitió Caleb, aunque por dentro no se sentía nada bien.
Lo conseguiremos, siempre lo hacemos. Atlas finalmente se movió, pero en lugar de caminar con calma, se pegó a la pierna de Caleb, con la cabeza gacha, escudriñando las sombras del interior del molino, como un soldado que revisa las esquinas. Caleb entró primero. Atlas lo siguió de mala gana. En cuanto cruzaron el umbral, un ligero escalofrío recorrió la espalda de Caleb. Lo primero que le impactó fue el olor. Serrín viejo, aceite de máquina y el olor metálico del óxido. El interior se extendía como una catedral muerta. Las vigas y las vigas se perdían en la sombra. La luz del sol descolorida se colaba por las ventanas agrietadas en lo alto, dispersándose en largos haces polvorientos a través de las filas de maquinaria silenciosa. Atlas gimió entre dientes. Caleb tragó saliva con dificultad. Podía sentir cómo el edificio respiraba a su alrededor. La forma en que los lugares antiguos a veces parecían vivos cuando estabas lo suficientemente agotado como para creerlo. «Es un refugio», murmuró. «Un refugio es suficiente». Pero su voz sonaba débil en el cavernoso espacio. Un goteo resonó en algún lugar profundo del molino. Luego otro, y después el golpe lejano de una contraventana suelta. Atlas se acercó, con el hombro tocando el muslo de Caleb, sus ojos siguiendo cada sonido con precisión militar. Caleb se obligó a avanzar. «Ahora este es nuestro hogar», repitió. Pero mientras miraba en la oscuridad, no podía quitarse de la cabeza la pregunta que surgía en su mente con una claridad fría y desagradable. ¿Qué podría haber dentro de este viejo aserradero en ruinas que asustara tanto a un perro de combate como para no atreverse a entrar? La pregunta se aferró a los pensamientos de Caleb mientras se adentraba en el edificio. Cada paso enviaba un suave eco que flotaba por el cavernoso interior, rebotando en las oxidadas hojas de sierra suspendidas de cadenas en el techo. Las motas de polvo bailaban en los delgados haces de luz como nieve que caía lentamente, solo perturbadas por la débil corriente de aire que se colaba por las rendijas del revestimiento deformado. Atlas caminaba tan cerca que su hombro rozaba la pierna de Caleb. Su respiración era silenciosa pero rápida, con las fosas nasales dilatadas mientras olfateaba el aire. Cauteloso, alerta, inquieto. Caleb se agachó para apoyarse en un viejo raíl transportador. El metal estaba helado, casi húmedo, y el frío le subió por el brazo. El lugar olía a tiempo abandonado a la putrefacción. «Tranquilo», susurró Caleb, aunque no estaba seguro de si se lo decía a Atlas o a sí mismo. De repente, un estruendo resonó en algún lugar lejano del edificio, como metal golpeando metal. Los músculos de Caleb se tensaron, el pulso le rugía en los oídos y por un breve segundo, el aserradero dejó de ser un aserradero. Era un oscuro pasillo al otro lado del océano, arena en los dientes, el peso de su rifle, el eco de unas botas delante de él que no eran amistosas. Atlas le dio un codazo en la mano, devolviéndolo a la realidad. Caleb exhaló lentamente. Estoy aquí, solo ruido». Forzó su atención para volver a concentrarse en su entorno. La planta principal se extendía como un laberinto olvidado de maquinaria. Sierras de cinta, cintas transportadoras, estantes de secado, todo inmovilizado en un silencio permanente. Algunas de las cuchillas de acero aún estaban cubiertas de brea, congeladas en el tiempo como si hubieran sido abandonadas en mitad del turno. No era solo la decadencia, era la quietud, un silencio tan profundo que parecía antinatural. Atlas olisqueó el borde de una viga de soporte caída. Se le erizó el pelo. Emitió un gemido bajo e inquieto. Caleb se arrodilló a su lado y le tocó el collar. «¿Qué te asusta, chico?» Otro gemido metálico recorrió las vigas. Caleb tragó saliva, levantó la linterna y la pasó por la pared del fondo. El haz de luz iluminó la pintura descascarillada, las ventanas agrietadas cubiertas de mugre y el contorno difuso de una escalera que conducía al segundo piso. La barandilla estaba doblada y los peldaños de madera se hundían como cartón mojado. Una ráfaga de aire frío sopló desde el piso superior, trayendo consigo un ligero olor. Algo almizclado, algo viejo, algo extraño. Atlas se quedó paralizado de nuevo. Caleb apretó con fuerza la linterna. «Vamos a ver qué hay arriba. Quizás solo sea una persiana suelta». Pero en cuanto dio un paso hacia la escalera, Atlas se plantó delante de él, bloqueándole el paso. El perro gruñó sordamente. No era una advertencia a un extraño, ni una amenaza, era otra cosa. Algo que Caleb solo había oído una vez antes, durante una patrulla nocturna,
cuando Atlas detectó un cable trampa oculto que Caleb no había visto. El mismo gruñido, el mismo instinto. El estómago de Caleb asintió. Vale, las escaleras no. Retrocedió con movimientos lentos y firmes, tratando de no asustar a Atlas ni a sí mismo. Se giró hacia una vieja sala de descanso a la derecha. La puerta colgaba torcida de una bisagra, pero Caleb consiguió abrirla. Dentro, una larga mesa cubierta de polvo y un calendario de 1998. Una nevera oxidada se apoyaba contra la pared del fondo. Su puerta estaba entreabierta, como una boca bostezando. Entró. El crujido del cristal se rompió bajo su bota. Las viejas tazas de café se habían hecho añicos hacía mucho tiempo. Atlas no lo siguió. Cuando Caleb se volvió, Atlas estaba rígido en la puerta, mirando no a la sala de descanso, sino más allá, hacia el centro sin luz de la sala principal del aserradero. Su cuerpo estaba tenso, con los músculos temblando de una forma que Caleb nunca había visto. No era miedo, era el instinto gritando. El aire se enfrió. Caleb se frotó la nuca, sintiendo cómo se le erizaba el vello. Este lugar lleva décadas vacío, murmuró. Aquí no hay nada. Pero una parte de él no lo creía. Un golpe repentino resonó en todo el edificio, tan fuerte, tan agudo, que a Caleb casi se le doblan las rodillas. Atlas ladró una vez, un sonido profundo y explosivo que llenó toda la habitación, pero incluso él dio un respingo ante el ruido. Caleb se llevó la mano al pecho, con el corazón latiéndole con fuerza. Solo es algo que se ha caído. Madera vieja, metal viejo, eso es todo. Retrocedió hacia el vestíbulo principal, con la mirada escudriñando las sombras. La luz del exterior se había atenuado, reduciendo los claros de luz hasta que el aserradero parecía más una cueva que un edificio. Tenía que calmar a Atlas. Tenía que calmarse a sí mismo. Vamos, dijo en voz baja. Vamos a mirar la oficina de arriba. Si vamos a quedarnos aquí, tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Atlas no se movió. Se limitó a mirar fijamente la oscuridad, como si esperara que algo surgiera de ella. Caleb cerró los ojos por un momento. Vio destellos, faros en la niebla del desierto, los restos en llamas de un Humvee, siluetas corriendo, disparos, a Atlas arrastrándolo por la correa del chaleco a través de la arena. Se obligó a volver al presente. Estoy bien, se dijo a sí mismo. Estoy aquí, Idaho. Solo es un edificio viejo. Dio un paso hacia las escaleras. Atlas finalmente lo siguió, pero de mala gana, con la postura baja, protectora, inquieta. A mitad de camino, las escaleras crujieron bajo el peso de Caleb. Se detuvo, agarrándose a la barandilla. El segundo piso era más oscuro, más estrecho, con puertas que daban a antiguas oficinas de administración. Las ventanas estaban rotas, los escritorios medio derrumbados, los archivadores volcados como si hubieran sido abandonados a toda prisa. El olor era más fuerte aquí arriba. Polvo, moho, aire viciado y algo ligeramente metálico, como óxido mezclado con cobre viejo. Atlas se arrastró hacia adelante, con el hocico pegado al suelo. Entonces se detuvo en seco, con el cuerpo rígido. Levantó la cabeza y miró fijamente a una pared lejana, cerca del final del pasillo, con las orejas hacia adelante y la cola tensa. Esta vez no gruñó, no ladró. Simplemente se quedó inmóvil como una estatua, señalando el peligro. ¿Qué pasa?, susurró Caleb. Levantó la linterna. El haz de luz iluminó la pared. Era una pared de madera normal y corriente, salvo por una delgada línea, casi invisible, que recorría verticalmente las tablas, reflejando un destello de luz, una junta, una separación, algo que no estaba construido como el resto de la estructura. Una puerta, una habitación o algo oculto. Un escalofrío recorrió la espalda de Caleb. Se acercó lentamente, sintiendo cómo el aire se espesaba con la tensión. Atlas no se movió. No parpadeó. Caleb extendió la mano y presionó los dedos contra la junta. La madera estaba más caliente de lo normal, y por primera vez desde que entró en el aserradero, Caleb sintió algo nuevo surgir en su interior. No era miedo, ni agotamiento, sino la aguda y eléctrica atracción de la curiosidad. ¿Qué demonios hay detrás de esta pared?, susurró. El aserradero respondió con silencio, pero Atlas, aún inmóvil, le dio la única respuesta que necesitaba. Fuera lo que había detrás de esa pared, era importante.
Caleb permaneció en silencio en el oscuro pasillo, escuchando cómo respiraba a su alrededor el viejo edificio. El viento sacudía un cristal suelto en alguna parte del pasillo. Las vigas de madera crujían bajo el frío invernal, pero Atlas no reaccionó a ninguno de esos sonidos. Esto era diferente. Era algo más profundo, a nivel instintivo. El tipo de instinto que había salvado la vida de Caleb más de una vez. «Muy bien, chico», susurró. «Echemos un vistazo más de cerca». Atlas no se movió al principio. Tenía las patas firmemente plantadas en el suelo polvoriento, con las garras ligeramente extendidas. Respiraba lenta y metódicamente, como si estuviera rastreando el olor de algo invisible. Caleb se agachó junto al perro y le puso una mano ligeramente sobre los hombros. Atlas lo miró, pero no cambió de postura. Entonces, levantando ligeramente el hocico, Atlas inhaló. Caleb observó cómo cambiaba la expresión del perro, cómo aguzaba las orejas, tensaba los músculos y bajaba la cola. Las fosas nasales del perro se agitaban como si estuvieran absorbiendo un olor que Caleb no podía detectar, un olor que no pertenecía a la madera vieja, al óxido o al polvo. Algo extraño. «¿Qué es?», susurró Caleb. Atlas dio un paso adelante, luego otro, lento y deliberado. Su nariz tocó la pared, olfateó una vez, 2 veces, y luego comenzó a arañar suavemente la junta, con las garras haciendo un suave clic contra las tablas deformadas. Caleb sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «Realmente hay algo aquí detrás», dijo en voz baja, sin querer creerlo, pero incapaz de negarlo. Levantó la linterna de nuevo, siguiendo la línea que Atlas había indicado. De cerca, la junta era más evidente, vertical, limpia, demasiado precisa para ser accidental. No era podredumbre, no era una grieta, era un límite, una ruptura, una división oculta en la construcción de las paredes. Algo había sido ocultado intencionadamente. Caleb presionó la palma de la mano contra la madera. Se sentía más firme que los paneles circundantes, más lisa también, casi como si se hubiera utilizado un tipo diferente de madera. Atlas dio un paso atrás, de repente inquieto de nuevo, y emitió un leve gemido. «Tranquilo, tranquilo», murmuró Caleb. Cambió su peso y se apoyó con más fuerza contra la pared. Apenas se movió, pero se movió. Un suave clic susurró bajo su palma como un mecanismo que se liberaba tras décadas de silencio. Una leve vibración recorrió el panel. Atlas se tensó y ladró una vez, con un sonido agudo y explosivo que resonó en el molino vacío como un disparo. Caleb se echó hacia atrás justo cuando el panel oculto se desplazó medio centímetro hacia adentro. El aire que había detrás escapó en una exhalación lenta y pesada. Era más frío que el aire del pasillo y traía consigo un olor seco y viejo, como el de una bodega sellada durante generaciones. El corazón de Caleb dio un vuelco. Muy bien», murmuró, agarrándose al borde de la puerta. Dudó. Había algo en abrirla que le parecía definitivo, como si lo que hubiera al otro lado no debiera ser perturbado a la ligera. Pero Atlas le dio un empujoncito en el muslo y lo miró con ojos firmes. El perro ya no tenía miedo. Estaba listo. «De acuerdo», susurró Caleb. «Allá vamos». Tiró de ella. La puerta oculta se abrió hacia adentro con un largo y doloroso chirrido. La oscuridad se derramó como un líquido, tragándose el haz de luz de su linterna antes de que pudiera penetrar completamente en la habitación. El polvo se esparció en el aire, arremolinándose en la tenue luz como pequeños fantasmas que se levantaban de su descanso. Caleb entró. Atlas lo siguió. Al principio, Caleb solo distinguía formas, sombras sobre sombras. A medida que la linterna se adaptaba, los contornos se hicieron más nítidos y se convirtieron en muebles. Un gran escritorio de roble, estanterías altas, un sillón de cuero con remaches de latón. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, pero de alguna manera estaba perfectamente ordenado, como si la persona que utilizaba esa habitación hubiera salido un día y simplemente nunca hubiera vuelto. Caleb avanzó lentamente, con las botas levantando polvo por el suelo. El haz de luz se posó en una placa con un nombre en la esquina del escritorio. Silas Kincaid, fundador de Kincaid Lumber Cupu. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había oído ese nombre antes. Todo el mundo en el valle lo conocía. Silas había construido la mitad del condado a principios del siglo XX. Un magnate, una leyenda, un hombre cuya fortuna supuestamente
había desaparecido tras su muerte. Atlas olisqueó las patas del escritorio y luego levantó la cabeza hacia las estanterías, como si algo allí hubiera llamado su atención. Caleb siguió su mirada. Libros, libros de contabilidad, carpetas, todos alineados ordenadamente, sin tocar desde hacía décadas. Pero en el centro de la estantería superior había un solo libro de cuero más oscuro, más grueso que los demás, con el lomo hacia afuera y sin título. Atlas arañó la estantería y gimió suavemente. ¿Hueles algo?, preguntó Caleb. Atlas no apartó la mirada. Caleb se estiró y bajó el libro de cuero. En el momento en que lo tocó, una extraña sensación lo recorrió, como si tocara un recuerdo que no era suyo. El cuero era suave y aún flexible a pesar de su antigüedad. Abrió la cubierta. Un ligero aroma a tinta y cedro se desprendió. En el interior, la primera página estaba escrita a mano, con una letra elegante y cursiva. A quien encuentre esta habitación, nada en este edificio es casual. Caleb se quedó mirando las palabras, con la respiración entrecortada. Atlas se sentó a su lado, alerta y en silencio. Las siguientes páginas estaban llenas de fechas, bocetos, diagramas de los terrenos del aserradero y notas. Docenas de notas, todas con la misma letra. Caleb pasó a una página marcada con una esquina doblada. Un mapa de la propiedad, el aserradero y los terrenos circundantes. 6 lugares marcados con una X. El pulso de Caleb se aceleró. Miró la parte inferior de la página. Allí había una última línea escrita, sencilla, contundente. El valor de un hombre no está en su linaje, sino en lo que elige cuando nadie le observa. Caleb leyó la línea una y otra vez. Entonces Atlas le dio un suave codazo en el brazo. Caleb miró a su perro y algo dentro de él cambió, como si se hubiera abierto una puerta en su pecho. Aquello no era solo una habitación antigua, era un mensaje, un reto, un secreto que esperaba a alguien desesperado, a alguien destrozado, a alguien que no tenía nada más que un perro leal y la voluntad de seguir adelante. Caleb cerró el libro de contabilidad y sintió su peso en la mano. «No estamos aquí por casualidad», susurró. Atlas apoyó la cabeza contra el costado de Caleb. En algún lugar profundo del molino, un largo y bajo arroyo recorría las vigas. El viento de la montaña gemía en el exterior, rozando las paredes con un grito frío. Pero en esa habitación oculta, Caleb sintió que algo nuevo surgía bajo el miedo. Un propósito, una chispa que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Fuera lo que Silas Kincaid ocultaba en esta tierra, Atlas había encontrado la primera pista. Y Caleb sabía sin lugar a dudas que esto era solo el comienzo. Se quedó de pie en el centro de la oficina oculta, con el tenue resplandor de su linterna, bailando sobre las estanterías cubiertas de polvo y los contornos fantasmales de los muebles, que llevaban casi un siglo sin tocarse. El aire parecía más pesado aquí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido para preservar lo que Silas Kincaid quería ocultar. Caleb colocó el libro de contabilidad con cuidado sobre el escritorio, procurando no alterar las frágiles páginas más de lo necesario. Sus dedos se detuvieron en la cubierta de cuero, trazando las tenues hendiduras dejadas por la letra de Silas. Casi podía imaginar al viejo magnate maderero sentado en esa misma silla, con plumas de tinta rayando el papel, documentando secretos que nunca quiso que su familia descubriera. «¿Por qué ocultar todo esto?», murmuró Caleb. Las orejas de Atlas se movieron hacia él, los ojos ámbar del perro alertas, pero pensativos, como si él también intentara comprender el significado detrás de la existencia de esta habitación. Caleb volvió a pasar lentamente la linterna por toda la oficina. Una gruesa capa de polvo cubría todo, excepto por unos patrones tenues donde una perturbación reciente había removido el aire. Sus huellas, las huellas de Atlas y algo más. Caleb se agachó, bajando el haz de luz hacia el suelo. Allí, justo al lado de la pata del escritorio, había un fino rastro curvo en el polvo. No era exactamente una huella, ni tampoco una marca, sino más bien como si algo hubiera sido arrastrado ligeramente por la superficie años atrás y nunca más se hubiera tocado. Se agachó y rozó el rastro con los dedos. No le reveló mucho, solo que esta habitación había sido utilizada deliberadamente, no abandonada apresuradamente. Quienquiera que la sellara, lo hizo con intención. Alguien quería que este lugar desapareciera, susurró Caleb, y querían que lo que había en ese libro de contabilidad permaneciera oculto.
Atlas se acercó de nuevo a la estantería, olfateando intensamente los estantes inferiores. Caleb lo observó con curiosidad. Los instintos de Atlas nunca se habían equivocado, ni una sola vez en todos los años que llevaban juntos. Si el perro estaba obsesionado con algo, era por una razón. Caleb se arrodilló a su lado. ¿Qué hueles, amigo? Atlas empujó el borde del estante inferior con el hocico y luego lo arañó con la pata. El estante traqueteó levemente, más de lo que debería, para ser un trozo de madera firmemente montado en un marco. Caleb se inclinó más cerca y presionó con los dedos la parte inferior. Algo frío y metálico le rozó la piel. Una bisagra. Su pulso se aceleró. Palpó la junta hasta que encontró un pestillo camuflado entre las vetas de la madera. Al presionarlo, se oyó un clic. El estante inferior se levantó, dejando al descubierto un cajón poco profundo oculto a ras del suelo. Al abrirlo, se levantó una nube de polvo. Dentro, envuelta en un pergamino quebradizo, había una vieja llave de latón. El metal brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Caleb la miró fijamente, sintiendo una extraña mezcla de incredulidad y expectación. «Silus, ¿qué planeabas?» Atlas se acercó, olisqueando la llave, con el rabo gachito, curioso, pero ya sin miedo. El comportamiento del perro había cambiado desde que entró en la oficina. Seguía siendo cauteloso, pero menos tenso, más concentrado, casi como si reconociera que ese lugar era importante, no peligroso. Caleb se guardó la llave en el bolsillo y volvió a colocar el estante en su sitio con cuidado. Luego se volvió hacia el gran escritorio de roble. Había algo en él que parecía deliberado. La ubicación, el peso, la presencia, el tipo de mueble destinado a proteger algo, no solo a decorar una habitación. Abrió el cajón superior, que estaba vacío. Abrió el segundo. Lápices viejos, botellas de tinta seca, un par de gafas rotas. Nada inusual. El tercer cajón estaba atascado. Caleb tiró con más fuerza y un largo crujido resonó en la madera antes de que finalmente se deslizara y se abriera. Dentro había una pila de recortes de periódico descoloridos, atados con una correa de cuero. Caleb los levantó y se le cortó la respiración al ver una fecha tras otra de la década de 1930. Artículos sobre la madera de Concaid, conflictos laborales y rumores de malversación de fondos. Un titular llamaba la atención. ¿Dónde está la fortuna perdida de Silus Concaid? Caleb exhaló lentamente, así que los rumores eran ciertos. Atlas le dio un codazo en el codo, como instándole a continuar. Caleb dejó los periódicos a un lado y metió la mano más profundamente en el cajón. Sus dedos rozaron algo sólido, liso, rectangular. Lo sacó. Una caja de madera tallada con intrincados diseños de ramas de árboles de hoja perenne y crestas de montañas. La artesanía era hermosa, incluso delicada. Parecía completamente fuera de lugar en la austera y utilitaria oficina. Abrió la tapa. Dentro había una carta doblada sellada con lacre rojo que llevaba las iniciales SK. Caleb dudó. Romper el sello era como invadir algo personal, algo destinado a otra persona. Pero la habitación, toda la habitación, estaba destinada a ser encontrada por alguien que necesitara encontrarla. Rompió el sello con cuidado. La carta estaba escrita con una letra elegante. A quien descubra esta habitación, si estás leyendo esto, el mundo tal y como yo lo conocía ha desaparecido, y quizás sea mejor así. Mi legado estaba destinado a manos dignas de él, no a aquellos que creen que lo merecen por derecho de nacimiento. Las palabras resonaron en la mente de Caleb. Legado, digno, derecho de nacimiento. El peso de esas palabras parecía más pesado que el propio libro de contabilidad. Bajó la carta y se quedó mirando las sombras que bailaban en las paredes de la oficina. Atlas se apretó contra su rodilla, anclándolo en el momento. Caleb susurró. ¿Por qué yo? No soy nadie, Silas. Solo intento sobrevivir. Las paredes no respondieron, pero el silencio parecía casi comprensivo. Se levantó y observó la habitación por última vez. El libro de contabilidad, la llave, la carta, el cajón oculto, la puerta sellada. Todo apuntaba a un hombre que no había confiado sus secretos a nadie y había hecho todo lo posible para asegurarse de que solo la persona adecuada los descubriera. Atlas ladró suavemente, mirando hacia el pasillo. Sí, murmuró Caleb. Deberíamos ir allí. Hay más cosas que ver. Salió de la habitación secreta y cerró suavemente la puerta tras de sí. El pestillo encajó suavemente en su sitio,
sellando la oficina una vez más. Mientras caminaban por el pasillo, el aserradero gemía bajo el viento invernal y las viejas vigas susurraban un recordatorio. Este lugar no estaba abandonado. Había estado esperando. Y fuera lo que Silas Kincaid ocultaba en esta tierra, Atlas acababa de llevar a Caleb hasta la puerta. El siguiente paso los llevaría directamente al corazón del misterio. El viento aullaba a través de las ventanas rotas de la planta superior, mientras Caleb bajaba las escaleras. El haz de luz de la linterna parpadeaba sobre la maquinaria oxidada y las vigas esqueléticas. El aserradero parecía diferente ahora, menos abandonado, más vigilante, como si el descubrimiento de la habitación oculta hubiera despertado algo que había estado durmiendo dentro de estas paredes durante generaciones. Atlas caminaba a su lado, alerta, pero más tranquilo que antes. El temor que había mantenido al perro en la entrada había sido sustituido ahora por un propósito concentrado, una determinación silenciosa. Caleb se sintió reconfortado por ello. Atlas nunca se movía sin motivo. De vuelta en la planta principal, Caleb se sentó en una caja volcada cerca de un haz de pálida luz invernal que se colaba por una ventana rota. Abrió el libro de contabilidad encuadernado en cuero que tenía sobre las rodillas. El polvo se elevó suavemente de las viejas páginas, revoloteando como recuerdos difusos. «Veamos qué escondías, Silas», murmuró Caleb. Atlas yacía a sus pies, con la cabeza inclinada entre las patas y las orejas, moviéndose al menor ruido. Caleb pasó a la página con las 6 marcas X dibujadas a mano. La tinta se había desvanecido hasta convertirse en un marrón suave, pero las líneas seguían siendo claras e intencionadas. Cada marca iba acompañada de notas escritas con la elegante y anticuada caligrafía de Silas. Debajo de la piedra marcadora oriental, cimientos de Northridge, antiguo almacén de madera a 4 pies de profundidad, lecho del arroyo Winterfed bajo el abeto caído, sala de calderas detrás del primer panel, el almacén final solo para los dignos. Caleb pasó el pulgar por cada descripción, y el peso de la responsabilidad se hizo más pesado con cada frase. «Esto es una locura», susurró. «Escondiste tu fortuna por toda la propiedad a propósito». Atlas resopló en señal de acuerdo, o tal vez de impaciencia. Caleb pasó a las entradas anteriores. Algunas eran mundanas, listas de envíos de madera, registros de nóminas, pero luego el tono cambió. 3 de junio de 1936. Los hombres susurran sobre quiebras bancarias. No confío en ninguna institución con el trabajo de mi vida. 12 de octubre de 1937. El linaje no es medida del honor. Mi hijo se vuelve cada día más exigente. 1 de marzo de 1939. Si la tierra elige a otro, que así sea. Caleb sintió un escalofrío. Las palabras de Silas no eran solo notas de negocios, eran confesiones, paranoia, arrepentimiento, la búsqueda de alguien digno. ¿Pero digno de qué? Oro, bonos o algo más simbólico. Confianza, redención del legado. Atlas levantó la cabeza de repente y empujó el libro de contabilidad con el hocico. «¿Quieres otra página?», preguntó Caleb, con una media sonrisa. Pasó las páginas hasta llegar al final. Allí, en una sección marcada con un trozo de cinta rasgada, había una serie de entradas escritas con más temblor que el resto. La mano envejecida de Silas luchaba por imitar la elegante caligrafía de su juventud. Una entrada decía: «Este mundo recompensa a los despiadados, pero creo que tal vez un hombre destrozado por la vida puede demostrar tener un carácter más íntegro que uno nacido en la comodidad». Caleb tragó saliva con dificultad, con el pecho oprimido. No era un hombre que llorara fácilmente, ni siquiera después de que la guerra lo llevara al límite, pero la frase parecía haber sido escrita directamente para él, a través del tiempo, a través del polvo, a través de un siglo. Cerró los ojos y estabilizó su respiración. El trastorno de estrés postraumático a menudo le oprimía el pecho de esta manera, haciendo que los recuerdos se agolparan hasta difuminar el presente. Pero allí, sentado en un aserradero abandonado con su perro descansando a sus pies y los remordimientos de un anciano escritos en la historia sobre su regazo, el momento le pareció extrañamente reconfortante. Un suave lametón lo devolvió a la realidad. Atlas se había acercado y apoyaba suavemente la barbilla en la pierna de Caleb. «Estoy bien, amigo», dijo Caleb en voz baja, acariciando el pelaje del perro con los dedos. «Solo intento darle sentido a todo esto».
Atlas volvió a empujar el libro de contabilidad, instándolo a seguir leyendo. Caleb obedeció. Encontró un último pasaje fechado 2 semanas antes de la muerte de Silas. Que fracasen aquellos que buscan ganancias rápidas. Que los codiciosos vagan a ciegas. El verdadero heredero será el hombre que resista, porque solo la resistencia da forma al valor. Caleb exhaló temblorosamente. ¿Resistencia?, repitió. ¿Eso es todo? ¿Una prueba? ¿Una búsqueda del tesoro centenaria para ver quién no se rinde? Atlas ladró una vez, una afirmación breve y aguda. Caleb se rió entre dientes. Era de esperar que pensaras eso, pero entonces otro pensamiento le golpeó con fuerza. ¿Y si esto no fuera para mí?, susurró. ¿Y si Silas ocultó estas cosas a alguien de su propia familia y ahora soy yo quien está descubriendo los secretos equivocados? La idea le pesaba en el estómago. Se frotó la frente, obligándose a concentrarse. Necesitaba claridad, no dudas en espiral. Había aprendido a combatir el pánico en el campo de batalla durante su recuperación y en las calles después de que su vida se desmoronara. Hay que ser realista, murmuró. No he venido aquí a buscar un tesoro. He venido porque no nos quedaban otras opciones. Atlas metió la cabeza bajo el brazo de Caleb y la levantó suavemente, como para recordarle que no estaba solo. Caleb exhaló lentamente. Tienes razón, una cosa cada vez. Oh, primer paso. Averiguar si algo de esto es real. Volvió a examinar el mapa. La primera X debajo de la piedra marcadora oriental. Recordó haber visto una enorme roca erosionada en el lado este de la propiedad cuando llegaron en coche. Un punto de referencia que destacaba incluso entre el terreno accidentado. Ahí es donde empezamos, dijo Caleb. Cerró el libro de contabilidad, levantando una leve nube de polvo y lo guardó con cuidado bajo el brazo. Cuando se levantó, la vieja caja crujió bajo él, resonando en el molino vacío. Atlas se levantó al instante, listo. El sol se hundió más a través de las ventanas rotas, proyectando largas sombras esqueléticas sobre la maquinaria. El aire se volvió más frío. Caleb se dirigió hacia las puertas principales, sintiendo el peso del libro de contabilidad y el peso de lo desconocido presionándole por igual. Se detuvo en el umbral y miró hacia arriba, hacia las escaleras que conducían a la habitación oculta. Incluso desde allí, con la puerta cerrada y el pasillo a oscuras, podía sentirlo, como si la habitación misma fuera consciente de él. Volveremos, murmuró. El viento respondió con un susurro hueco. Atlas lo seguía de cerca, con la mirada fija en la nevada cresta oriental. Fuera lo que Silas había escondido allí, estaban a punto de descubrir la primera pieza. Y nada en la vida de Caleb, ni la guerra, ni el dolor, ni la pérdida, lo había preparado para lo que estaba a punto de encontrar. La nieve se había intensificado fuera, cayendo en lentas y suaves capas que suavizaban el paisaje irregular del valle Sawtooth. Caleb se ajustó el abrigo al salir del molino, con el frío penetrando a través de la tela como pequeñas agujas. Atlas se adelantó, con el hocico al viento, escudriñando el campo abierto con precisión experta. La piedra marcadora oriental se encontraba exactamente donde Caleb la recordaba. Una enorme roca de granito que sobresalía de la tierra helada como la columna vertebral de alguna criatura prehistórica. Su superficie estaba cubierta de líquenes y marcas del paso del tiempo, pero su forma era inconfundible. No pertenecía al relieve natural del terreno. Parecía colocada, elegida, tal y como decía la entrada de Silas. Atlas trotó hasta la piedra y olisqueó alrededor de su base. Levantó ligeramente la cola y aguzó las orejas. Se volvió hacia Caleb y ladró una vez, con un ladrido agudo y seguro. ¿Estás seguro?, preguntó Caleb. Atlas volvió a ladrar. Muy bien entonces. Dejó a un lado el libro de contabilidad y cogió la pala que había encontrado en el armario del almacén del molino. La hoja metálica estaba astillada en la punta. El mango estaba resquebrajado, pero serviría. Caleb la clavó en la tierra helada y la pisó con la bota. El suelo resistía con dureza, como el hormigón, pero él siguió empujando. El sonido del metal raspando contra la tierra helada resonó en el tranquilo valle. Atlas se mantuvo cerca, dando vueltas alrededor del lugar de la excavación, olfateando el aire de vez en cuando o apoyándose contra Caleb cada vez que éste se detenía para recuperar el aliento. Silas podría haber elegido un lugar más fácil, murmuró Caleb entre dientes. Atlas soltó un bufido, casi como una risa. Caleb siguió excavando,
rompiendo capa tras capa de tierra helada. Le ardían los músculos. El hombro, que aún no estaba completamente curado, le dolía con cada golpe hacia abajo. Pero no se detuvo. El viento frío lo azotaba. Pero algo ardía con más fuerza dentro de su pecho. Un propósito que no había sentido en años. Después de casi una hora, la pala golpeó algo sólido. Un sonido metálico y hueco vibró por el mango. Caleb se quedó paralizado. Atlas corrió hacia el borde del agujero y miró hacia abajo con intensa concentración. El perro gimió suavemente, casi animándolo. Caleb se arrodilló y quitó la tierra con sus guantes hasta que la parte superior de una caja de acero emergió del suelo. Rectangular, pesada, oxidada, pero intacta. La superficie tenía un grabado tenue, demasiado desgastado para leerlo. «Silus, lo has conseguido», susurró Caleb. Tiró de la caja, pero no se movió. Cavó a su alrededor, despejando los lados, y la levantó con todas sus fuerzas. La caja finalmente cedió y se elevó, fría y sorprendente en sus manos. La dejó en el suelo junto al agujero. Atlas se sentó, con la cola quieta y los ojos fijos en Caleb, con atención inquebrantable. Los dedos de Caleb temblaban ligeramente mientras forzaba el pestillo. El óxido chirrió en señal de protesta, pero la cerradura se rompió. Levantó la tapa. La luz del sol se reflejó en algo que había dentro. Caleb contuvo el aliento. Envueltas cuidadosamente en una lona tratada con aceite, había pilas ordenadas de monedas, gruesas, pesadas, que brillaban con el inconfundible resplandor del oro. Metió la mano y sacó una a la luz. Una doble águila, una moneda de oro de $20 de principios del siglo XX. La giró en su mano. El peso era sólido, innegable. «Dios mío», murmuró. Atlas se acercó y olisqueó suavemente la caja. Caleb retiró más lona. Debajo de la capa superior había más fajos, bonos atrapados, billetes enrollados de una época ya pasada y un recibo con el contenido del dinero en efectivo escrito a mano por Silas. Cada cifra le revolvió el estómago a Caleb. No eran unos pocos cientos. Era dinero de verdad, dinero que podía cambiarle la vida. El tipo de dinero que podía arreglar todo lo que se había roto después de volver a casa. Pero entonces algo dentro de él cambió. Algo oscuro y desagradable. Su respiración se volvió más difícil. Los bordes del mundo se difuminaron. Oyó un ruido, el sonido del metal, gritos, alguien gritando su nombre desde lejos, arena bajo sus botas, humo, olor a plástico quemado. Ya no estaba en Idaho, estaba en otro lugar. Caleb sintió un nudo en la garganta. El pánico se apoderó de él, su agarre de la moneda se debilitó, su visión se volvió borrosa. El cielo daba vueltas sobre su cabeza. Atlas ladró con fuerza. Caleb no lo oyó. Otra oleada de pánico, recuerdos que lo golpeaban como una ola rompiendo, el rugido de una explosión, el polvo ahogándole los pulmones, el peso de alguien cayendo a su lado. «No, no, muévete, muévete», jadeó Caleb, tambaleándose hacia atrás. Atlas se abalanzó. El perro presionó su cuerpo contra el costado de Caleb, obligándolo a tumbarse en el suelo helado. Las patas de Atlas lo sujetaban, con la cabeza empujando firmemente bajo la barbilla de Caleb, tal y como le habían enseñado para interrumpir los episodios de pánico. «Respira, respira», susurró Caleb, aferrándose al pelaje del perro. Atlas lo acarició con el hocico, gimiendo suavemente. Lentamente, con una lentitud insoportable, el mundo volvió a enfocarse. El viento volvió a enfriarle la piel. Los copos de nieve le besaban la cara. El valle abierto volvió a aparecer. El aserradero se alzaba en silencio detrás de ellos. La caja estaba junto al agujero, con el oro brillando inofensivamente. Caleb cerró los ojos y apoyó la frente en la de Atlas. «Me has vuelto a salvar», susurró. Atlas le lamió la mejilla una vez. Con suavidad y firmeza, Caleb se incorporó y se limpió la cara con la manga. Respiró larga y lentamente, centrándose en sí mismo, tal y como le habían enseñado los terapeutas. Esto es demasiado», dijo en voz baja. «Silas, ¿en qué pensabas al enterrar algo así aquí?» Volvió a mirar el oro. Debería haberse sentido aliviado, triunfante, afortunado. En cambio se sentía en conflicto, como si estuviera sosteniendo algo que no tenía derecho a tocar, algo destinado a otra persona o a nadie en absoluto. Caleb volvió a guardar el oro en la caja de acero, cerró el pestillo y la dejó con cuidado sobre la nieve. «No se lo diremos a nadie», le dijo a Atlas.
Todavía no, no hasta que averigüemos qué significa. Atlas movió la cola una vez, en señal de solemne acuerdo. Caleb levantó la pesada caja y comenzó a caminar de vuelta hacia el molino. Cada paso le resultaba más pesado, no por el peso del tesoro, sino por el peso de lo que significaba. Una fortuna escondida por un hombre que no confiaba en nadie, un perro que confiaba en Caleb más que en nadie en el mundo, y un veterano atrapado entre la supervivencia y la conciencia. Cuando llegaron a la entrada del molino, Caleb miró hacia atrás, hacia la piedra marcadora oriental, medio enterrada en la nieve y la sombra. «Esa es una», susurró. Quedaban 5 más, pero en lo más profundo, en algún lugar del espacio tranquilo donde vivía el instinto, Caleb lo sintió. Esto no era solo una búsqueda del tesoro, era una prueba, y la montaña aún no había terminado de ponerlo a prueba. Cuando Caleb llegó de nuevo a las puertas del aserradero, el cielo se había vuelto de un gris más intenso, del tipo que advertía de la llegada de una nevada más fuerte desde el norte. Atlas se mantuvo a su lado, no por miedo, sino por vigilancia. Una vigilancia tranquila y constante que siempre surgía cuando la mente de Caleb trabajaba demasiado. Dentro del aserradero, Caleb colocó la caja de acero sobre un viejo banco de trabajo y se sacudió la nieve de las mangas. Las monedas de oro que había dentro brillaban incluso con la tenue luz, un brillo casi irreal en contraste con el óxido y la decadencia del viejo edificio. Las miró fijamente más tiempo del que tenía intención. «Esto es demasiado grande», susurró. «Demasiado peligroso, demasiado ruidoso». Atlas ladró una sola vez, como si estuviera de acuerdo en que nada de este descubrimiento permanecería en secreto por mucho tiempo. Caleb volvió a envolver cuidadosamente las monedas y los bonos, escondió la caja de acero debajo de una pila de viejas lonas de madera y limpió la nieve del suelo. No quería que nadie que entrara se diera cuenta de las huellas alteradas o de los nuevos excavados. La caja parecía un arma cargada, valiosa, capaz de cambiar la vida, pero con consecuencias que no podía predecir. Y fue entonces cuando llegaron los problemas. La primera señal fue que Atlas se tensó y levantó las orejas. Su cuerpo se inclinó hacia adelante como un arco tensado. Caleb sintió el cambio antes de oír el sonido. Un leve crujir de neumáticos sobre la nieve, lento y deliberado, se acercaba al aserradero. Alguien había subido por la carretera de acceso. «No», susurró Caleb. «Nadie viene aquí». Atlas gruñó, un sonido profundo y protector que vibraba a través de su caja torácica. Caleb se acercó a la ventana agrietada cerca de la entrada y miró hacia afuera. Una camioneta SUV verde descolorida se detuvo en el estacionamiento de grava. La puerta del lado del conductor se abrió y un hombre salió. Hombros anchos, botas pesadas, una gruesa chaqueta de caza. Su andar era arrogante, e incluso desde la distancia, Caleb podía ver la arrogancia segura en la postura del hombre. Lucas Kincaid. Caleb lo había visto por la ciudad durante sus viajes para abastecerse, ruidoso en el bar, rápido para presumir del linaje Kincaid como si eso significara algo. Un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería o a tomarlo si no podía. Lucas examinó la propiedad, con las manos en las caderas, antes de caminar hacia las puertas principales del molino. Atlas gruñó más fuerte. «Tranquilo», susurró Caleb, colocando una mano tranquilizadora sobre los hombros del perro. «Pero mantente alerta». Los pasos se hicieron más fuertes, resonando contra el revestimiento metálico antes de que Lucas empujara la puerta sin llamar. Sus ojos se posaron inmediatamente en Caleb. «Vaya, vaya», dijo Lucas con una sonrisa burlona. «Así que tú eres el tipo que compró el viejo aserradero con Kincaid». Caleb se enderezó. «Así es». Lucas lo miró de arriba abajo, evaluándolo como a un oponente en una pelea de bar. «Oí que alguien estaba hurgando en la parte de atrás. Pensé en echar un vistazo». Caleb sintió un nudo en el estómago. Sus ojos se posaron en la lona, pero solo por una fracción de segundo. Lucas no lo pasó por alto. «¿Qué tienes ahí debajo?», preguntó Lucas, con voz aguda. «Basura vieja», respondió Caleb con serenidad. «Restos de metal que estoy intentando limpiar». Lucas dio un paso hacia él. Atlas también se adelantó, colocándose entre Caleb y el intruso. Lucas resopló. «¿Qué es esto? ¿Algún tipo de perro guardián?» «Perro de trabajo», corrigió Caleb con voz tranquila, pero firme. «Entrenado». La sonrisa burlona de Lucas se desvaneció. Dio medio paso atrás. «No mucho,
pero lo suficiente para que Caleb viera el atisbo de incertidumbre bajo su bravuconería. Bueno, dijo Lucas, recuperando su arrogancia. Solo he venido a asegurarme de que no estás metiendo las narices donde no te incumbe. Caleb sintió cómo le subía el calor al pecho. Yo compré este lugar. Todo lo que hay en la propiedad es mío. Lucas arqueó una ceja. ¿Todo? ¡Qué curioso! Mi bisabuelo construyó este lugar. Solía ser tierra de Concaid, molino de Concaid, imperio de Concaid. Señaló con el pulgar hacia la cresta nevada. Todos estos bosques eran nuestros mucho antes de que tú aparecieras. El gruñido de Atlas se hizo más profundo, más grave, más peligroso. Caleb habló con calma. ¿Tienes algo que hacer aquí o solo estás recordando viejos tiempos? Lucas ignoró la indirecta. Caminó lentamente, con la mirada fija en la oficina oculta en el piso de arriba. Aunque no sabía qué había detrás de la pared, algo en la estructura le llamó la atención. «Sabes», dijo Lucas, «se rumorea que el viejo Silas escondió su fortuna en algún lugar. Oro, bonos, tesoros familiares». Miró a Caleb directamente a los ojos. Algunos creen que todavía está en estas tierras. El corazón de Caleb dio un fuerte golpe. Los rumores son rumores. Lucas sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Solo me aseguro de que no pretendas reclamar algo a lo que no tienes derecho. La ley dice lo contrario, respondió Caleb. Lucas apretó la mandíbula. La ley no construyó este lugar. Lo hizo mi sangre. Atlas ladró una vez. Un ladrido agudo, protector. Lucas se estremeció. «Está bien», dijo, retrocediendo hacia la puerta. «No hay necesidad de ponerse nervioso. Solo paso para dar la bienvenida al nuevo propietario. Cortesía comunitaria y todo eso». Su tono hizo que las palabras sonaran más como una amenaza que como hospitalidad. Lucas salió, pero antes de cerrar la puerta, se inclinó ligeramente. «Ten cuidado, Hunter», dijo en voz baja, «y vigila a ese perro. Algunas cosas en esta tierra no aceptan de buen grado que las molesten». Cerró la puerta, dejando a Caleb con el eco de sus palabras. Atlas se erizó, con el rabo rígido y los ojos fijos en el todoterreno que se alejaba hasta desaparecer por el camino boscoso. Caleb exhaló lentamente. «Eso ha estado mal», susurró. «Muy mal». Se agachó y presionó suavemente la frente contra la de Atlas. El perro le lamió la mejilla una vez, sintiendo la tensión. «Lucas vio demasiado», murmuró Caleb. «O adivinó demasiado». De repente, el oro le pareció más pesado. El libro de contabilidad parecía más afilado. Y la montaña, con sus secretos enterrados en el hielo y el tiempo, parecía un testigo que contenía la respiración. Caleb levantó la lona lo justo para ver la caja de acero que había debajo. Silas no quería que esto cayera en manos de gente como él, dijo. Y ahora sabe que aquí hay algo. Atlas gimió, empujando la mano de Caleb con urgencia. «Sí», Caleb suspiró. «Ahora estamos en problemas». Se puso de pie y miró hacia la cresta cubierta de nieve donde yacían ocultas otras 5 cajas. Los problemas habían llegado, y los problemas eran solo el comienzo. Caleb esperó hasta que el sonido del todoterreno de Lucas se desvaneció por completo en la distancia, antes de dejar caer los hombros. De repente, el aserradero le pareció más pequeño, más frío. Sus paredes ya no lo protegían, sino que lo oprimían, como si le recordaran lo solo que estaba realmente en esta montaña. Atlas le dio un suave empujón en la pierna, sintiendo su inquietud. «Estoy bien», susurró Caleb, aunque no lo creía. «Solo necesito pensar». Cogió el libro de contabilidad de la mesa y se dirigió hacia la escalera que llevaba a la habitación secreta. Atlas lo siguió, manteniéndose cerca. Los familiares crujidos de los escalones resonaban en el aserradero, sonando casi como viejos susurros que lo instaban a subir. El aire se sentía más pesado al llegar al segundo piso. El pasillo estaba más oscuro que antes. La luz invernal se desvanecía tras las densas nubes del exterior. Caleb empujó la puerta oculta de la oficina y entró. La habitación parecía intacta de nuevo, aún conservada, como si perteneciera a otra época. Caleb dejó el libro de contabilidad sobre el viejo escritorio de roble y se sentó, pasándose una mano por la cara. La última hora se repetía en su mente. El oro, el ataque de pánico, la llegada de Lucas, la amenaza que se escondía en sus palabras. Todo parecía enredado, tirando de él en diferentes direcciones. Abrió el libro de contabilidad de nuevo, hojeando las entradas con dedos temblorosos. La letra de Silas se volvió más temblorosa hacia el final, pero sus pensamientos eran dolorosamente claros. Desconfianza hacia su familia, miedo a la codicia,
decepción por el mundo que dejaba atrás. Un hombre que lo tenía todo excepto personas en las que poder confiar. Caleb susurró, ¿ocultaste todo esto porque tú también estabas solo? Atlas suspiró suavemente, apoyando la barbilla en la rodilla de Caleb. El peso era reconfortante, cálido. Caleb tragó saliva. Parece que la vida sigue poniendo a prueba a las personas equivocadas. Su mirada se desvió hacia la esquina de la habitación, hacia la fotografía enmarcada que no había visto antes. Una imagen en sepia de Silas con Kincaid de pie, orgulloso, junto a un hombre más joven, tal vez su hijo. Ambos tenían expresiones severas, sin tocarse, sin sonreír. La frialdad entre ellos parecía congelada en la fotografía. Quizás la soledad no había comenzado con Caleb. Quizás estaba entretejida en este lugar mucho antes de que él llegara. Volvió al libro de contabilidad, pasando las páginas hasta el final, hasta que encontró otro pasaje fechado solo unas semanas antes de la muerte de Silas. Si alguna vez se encuentra mi fortuna, que sea por manos humilladas por las dificultades, no endurecidas por los privilegios. Caleb siguió las palabras con el pulgar. Humilladas por las dificultades, murmuró. Esa es una forma de describir a un tipo que no tiene más que un perro y una camioneta averiada. Las orejas de Atlas se movieron al oír la voz temblorosa de Caleb. Caleb cerró el libro de contabilidad y se recostó en la vieja silla de madera. Esta crujió bajo él, resonando suavemente en la habitación secreta. Sus pensamientos vagaron lentamente y luego rápidamente. Volvieron a las cosas que tanto se había esforzado por enterrar. Las largas noches en el extranjero, los momentos en los que el silencio se sentía más pesado que los disparos, los rostros de las personas que había perdido, y los largos meses vacíos después de regresar a casa, donde cada habitación se sentía demasiado silenciosa, cada mañana demasiado gris. Atlas se movió, levantó la cabeza y chocó suavemente contra el hombro de Caleb. Los ojos firmes del perro lo trajeron de vuelta. «Estoy bien», susurró Caleb, aunque su voz se quebró. «Estoy bien, es solo que no esperaba nada de esto». Atlas lo empujó de nuevo, persistente, paciente. Funcionó. La respiración de Caleb se estabilizó. La neblina del recuerdo aflojó su agarre. Volvió a coger el libro de contabilidad. «¿Sabías que alguien como yo encontraría esto?», murmuró al difunto Silas. «Alguien que se aferra a un hilo. Alguien que necesita una razón para seguir adelante». Atlas gimió suavemente y puso una pata sobre la bota de Caleb. «Gracias, amigo», dijo Caleb en voz baja. «No quería preocuparte». Pasó a la última página del libro de contabilidad. Contenía una simple línea escrita a mano. «Si encuentras lo que dejé, recuerda que el valor se demuestra en cómo lo proteges». Caleb exhaló lentamente. Protegerlo. No lo gastes, no presumas de ello, no luches por ello. Protégelo. Cerró el libro de contabilidad con suavidad, sintiendo la suavidad del cuero bajo sus dedos. Afuera, el viento aullaba con más fuerza, haciendo vibrar los viejos cristales de las ventanas. La nieve comenzó a golpear el cristal como pequeños dedos. El invierno estaba apretando su garra, y Caleb tenía la sensación de que Lucas volvería. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero pronto. Y la próxima vez no vendría solo ni sin preparación. Caleb se puso de pie y se colocó el libro de contabilidad bajo el brazo. «Necesitamos un plan», dijo en voz baja, «y tenemos que estar preparados». Atlas también se puso de pie, con una postura alerta, como si aceptara la misión. Antes de marcharse, Caleb miró hacia la habitación secreta. El escritorio, las estanterías, la vieja fotografía, todo parecía un mensaje, una conversación silenciosa a través del tiempo. «Gracias por confiar en mí», susurró hacia la habitación. Luego cerró la puerta con suavidad. Abajo, el aserradero crujió con una ráfaga de viento, como si se hiciera eco de sus pensamientos. Él y Atlas estaban solos en esta montaña, solos con un secreto lo suficientemente grande como para cambiar vidas, solos con el peligro creciendo más allá del bosque. Pero, por primera vez en años, Caleb no se sentía inútil ni destrozado. La montaña lo estaba eligiendo. Silas lo estaba eligiendo. Atlas lo estaba eligiendo. Y eso significaba algo. Cuando llegó al final de las escaleras, el perro le rozó la pierna. Firme, leal, inquebrantable. «Sí», dijo Caleb, acariciando las orejas de Atlas. «Afrontaremos juntos lo que venga». Afuera, la nieve caía con más fuerza. Se avecinaban problemas en la cresta
y pronto llegaría alguien más, alguien que podría cambiarlo todo. Pero por ahora, el molino permanecía en silencio, un soldado solitario y su perro, preparándose para cualquier destino que la montaña tuviera planeado para ellos. La nieve se acumulaba en las ventanas durante la noche, formando suaves montículos blancos contra la estructura deteriorada del molino. Caleb dormía ligeramente, si es que se podía llamar dormir. Cada crujido de la vieja estructura de madera, cada chasquido del metal enfriándose le tensaba los músculos. Atlas dormía a su lado, con la cabeza apoyada en las botas de Caleb, las orejas temblando al menor ruido. Justo después del amanecer, Atlas se tensó. Un rugido sordo se acercaba desde la carretera de acceso. Un vehículo subía por la pendiente nevada. Caleb se incorporó de un salto, con el corazón latiendo con fuerza, un viejo instinto despertando antes que sus pensamientos. Atlas gruñó, pero no era el mismo gruñido amenazante que le había lanzado a Lucas. Este era cauteloso, evaluador. Caleb se acercó a la ventana y limpió el vaho con el dorso de la mano. Un único coche, un Subaru azul oscuro, avanzaba lentamente hacia el molino. No era la camioneta destartalada de Lucas, no era alguien de la zona buscando problemas, era alguien nuevo. El coche se detuvo cerca de la entrada principal y una mujer salió de él. Tenía unos 35 años, iba abrigada con un abrigo largo y caminaba con cuidado sobre el suelo helado. Se protegió los ojos de la intensa luz invernal mientras observaba el edificio, no con ansia ni con recelo, sino con familiaridad. Caleb sintió una extraña punzada en el pecho, alguien que conocía ese lugar. Cogió su abrigo, enganchó la correa de Atlas y salió al exterior. El frío le azotó las mejillas al instante. La mujer lo vio y levantó la mano enguantada en señal de saludo. No era agresiva, ni prepotente, solo humana. «Debes de ser Caleb Hunter», dijo ella a través del viento. «Depende de quién lo pregunte», respondió Caleb con cautela. Ella se acercó lentamente, manteniendo las manos a la vista. «Me llamo Rebecca Kincaid». El nombre le golpeó como un puñetazo. Atlas dejó de gruñir. De hecho, Atlas dio un paso adelante, olfateó el aire y movió la cola. Solo una vez, un pequeño y cauteloso movimiento. Caleb parpadeó. «¿Eres pariente de Silus Kincaid?» Ella asintió. «Bisnieta, bisnieta». No por parte de Lucas. Entonces Caleb sintió que la tensión en sus hombros cambiaba, pero no desaparecía. Rebecca contempló el molino con una expresión suave, casi triste. «No había visto este lugar desde que tenía 8 años. Mi abuelo solía traerme aquí antes de que se rindiera». Caleb estudió sus ojos. No eran calculadores ni agudos como los de Lucas. Había sinceridad en ellos y algo más. Curiosidad, respeto. «No estoy aquí para causar problemas», dijo Rebecca con suavidad. «Solo quiero entender por qué compraste este lugar. ¿Por qué ahora? ¿Después de tantos años vacío?» Caleb dudó. Necesitaba un refugio. Rebecca asintió con la cabeza, como si ya sospechara esa respuesta. «Este edificio tiene una extraña forma de encontrar a las personas que lo necesitan». Miró hacia las montañas. Silas siempre decía que la tierra elige a los suyos. Caleb se tensó. Esas eran casi las mismas palabras que estaban escritas en el libro de contabilidad. Rebecca se dio cuenta. «Has encontrado algo, ¿verdad?» Atlas se interpuso entre ellos, no de forma agresiva, sino para protegerlos en silencio. Rebecca no se inmutó, simplemente bajó la mano para que él la oliera. Atlas olisqueó y luego se sentó junto a Caleb, como si le diera permiso. La aprobación del perro inquietó a Caleb más que cualquier otra cosa. Exhaló lentamente. «Supongo que conoces los rumores». Rebecca sonrió con tristeza. «Rumores, sí. Susurros, leyendas, viejas discusiones familiares. Pero yo quería hechos. He pasado los últimos 10 años investigando la vida de Silas. Todos los diarios, todos los contratos, todos los trozos de papel y todas las señales apuntaban aquí», señaló el molino. Silas escondió parte de su fortuna. No confiaba en que la familia la utilizara sabiamente. «Lucas parece pensar que se la merece», murmuró Caleb. Al mencionar a Lucas, la expresión de Rebecca se endureció. «Lucas no representa el nombre de los Kincaid, representa el derecho». Sus ojos se suavizaron de nuevo. «Pero tú eres diferente. Este molino no ha tenido vida en décadas. Y sin embargo, aquí estás, limpiándolo, trabajando en él, honrándolo sin siquiera darte cuenta».
Caleb no estaba acostumbrado a los cumplidos. Le resultaban incómodos. Rebecca respiró lentamente. No quiero quitarte nada. No estoy aquí para eso. Estoy aquí porque ella dudó. Creo que mi bisabuelo quería que alguien como tú encontrara lo que dejó atrás. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. No se le daba bien compartir emociones, pero algo en su tono, tranquilo y respetuoso, invitaba a la sinceridad. Bajó la mirada. ¿Crees que quería que alguien ajeno a la familia heredara todo? Creo, dijo Rebecca en voz baja, que quería que alguien digno lo encontrara. Alguien que no lo viera como un derecho de nacimiento. Caleb reflexionó sobre sus palabras. Su peso le oprimía en lo más profundo del pecho. Rebecca metió la mano en su abrigo y sacó una carpeta. Son mis notas de investigación, mapas, cronologías, extractos de diarios. Si realmente has encontrado algo, esto podría ayudarte a darle sentido. Le tendió la carpeta. Caleb no la cogió de inmediato. Atlas olisqueó la carpeta y luego empujó la mano de Caleb hacia ella. Caleb suspiró. Está bien, chico. Te entiendo. Aceptó la carpeta. Gracias. Rebecca sonrió cálidamente. Aún no sé qué has encontrado, pero conozco a Lucas y sé que no dejará pasar esto. Creará problemas, tergiversará la historia y hará que la ley juegue a su favor. Bajó la voz, y no es el único que recuerda los rumores. Caleb sintió que Atlas se tensaba a su lado. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. La respuesta de Rebecca fue sencilla, tranquila y sincera. Porque mereces saber la verdad y porque el legado de mi bisabuelo se merece algo mejor que la codicia. La nieve les rodeaba, posándose en el pelo de Rebecca. Parecía casi fuera de lugar en la escarpada montaña. Sin embargo, de alguna manera, la montaña la aceptaba igual que Atlas. Finalmente, dio un paso atrás hacia su coche. Estaré en la ciudad unos días, dijo. Si necesitas ayuda o simplemente quieres hablar, aquí tienes mi número. Caleb cogió el trozo de papel. Rebecca se detuvo antes de subir al coche. Bob, lo que hayas encontrado aquí no ha sido por casualidad. Se marchó, dejando solo el eco de sus palabras. Caleb se quedó inmóvil durante un largo rato. Atlas se apretó contra su costado, cálido, firme. Dentro del molino, el aire parecía diferente. No era más ligero ni más seguro, sino más pleno, como si la montaña acabara de moverse, revelando otra capa de verdad bajo su hielo. Caleb le susurró a Atlas. Creo que las cosas se han complicado mucho más. Atlas ladró suavemente en señal de acuerdo. A lo lejos, en el bosque, el viento silbaba entre los pinos, trayendo consigo una advertencia. Lucas no había terminado, y tampoco lo había hecho el destino que Silas Kincaid había puesto en marcha hacía 100 años. La tormenta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. A última hora de la tarde, el cielo sobre Saw Mountain se había oscurecido hasta convertirse en un gris amoratado, de esos que hacen que incluso los lugareños más experimentados se apresuren a entrar en casa. La nieve azotaba de lado, acumulándose en gruesas olas. El viejo molino gemía bajo la presión, con las vigas flexionándose mientras el viento helado se colaba por cada rendija. Caleb lo sintió antes de oírlo. Algo no estaba bien en el aire. Atlas caminaba de un lado a otro frente a la puerta, con las orejas pegadas a la cabeza y el hocico levantado hacia la tormenta, como si pudiera oler algo en ella. Entonces se oyó el ruido. El motor de un camión aceleraba con fuerza. Los neumáticos patinaban en la nieve profunda y los faros se desviaban en la ventisca. Lucas. Caleb sintió un nudo en el pecho. Se alejó de la ventana, con el pulso acelerado. No quería enfrentamientos. No quería peleas. Ya había tenido suficientes en toda su vida. Pero a veces los problemas llegaban, estuvieras preparado o no. El camión derrapó hasta detenerse en el patio, haciendo un trompo antes de chocar contra un montículo de nieve. La puerta del conductor se abrió de golpe y Lucas Kincaid salió tambaleándose, con una expresión de furia medio congelada. No estaba borracho, no gritaba. Era peor, tranquilo de una forma que hizo que Caleb se enderezara. El tipo de calma que precede a una mala decisión. Caleb salió al porche, con la nieve azotándole la cara. Atlas se adelantó, con el cuerpo agachado, listo. Lucas se abalanzó hacia él. ¿Dónde está? Caleb no respondió. No tenía por qué hacerlo. Los ojos de Lucas estaban llenos de desesperación y envidia. Ya había decidido que Caleb era culpable. Tú desenterraste el primero, gruñó Lucas. Sé que lo hiciste,
¿Y crees que vas a quedarte con el resto en tierras que pertenecían a mi familia? Tu bisabuelo no quería que tu familia lo tuviera. Caleb replicó, lo sabes. Lucas se abalanzó sobre él y lo agarró del abrigo. No me importa lo que quisiera ese viejo. Ese dinero es mío. Atlas reaccionó al instante. Se interpuso entre ellos, ladrando con una fuerza que hizo vibrar las costillas de Caleb. Lucas retrocedió bruscamente, resbalando en la nieve. «Retira a tu perro», gritó Lucas, con el miedo reflejado en sus ojos. «Me está protegiendo», dijo Caleb con serenidad. «Ese es su trabajo». Lucas señaló con un dedo tembloroso. «¿Vas a decirme dónde están los otros cheques ahora mismo?» «No», dijo Caleb simplemente. La tormenta aullaba a su alrededor, arremolinando la nieve y la furia en una pared despiadada. Lucas parecía casi desquiciado por el viento, un hombre luchando contra fantasmas que no podía nombrar. «¿Crees que te lo mereces?», escupió Lucas. «Un veterano fracasado escondido en un molino en ruinas. ¿Crees que Silas quería que tuvieras algo de lo que él construyó?» Caleb no gritó, no amenazó. Simplemente dijo la verdad. «No creo que quisiera que lo tuvieras». Lucas estalló. Se abalanzó de nuevo, esta vez agarrándose a los hombros de Caleb. Caleb lo empujó hacia atrás, sin golpearlo, solo defendiéndose. El movimiento despertó un destello en su mente, un recuerdo, un tejado en otro país. Otro hombre agarrándolo en medio del caos. Otra tormenta, esta vez de humo y fuego. Parpadeó con fuerza, obligándose a permanecer allí. Pero el trastorno de estrés postraumático no se preocupaba por el tiempo. En el torbellino de nieve y confusión, el mundo se curvó. Un grito se convirtió en una explosión. El viento se convirtió en un rugido. Las manos de Lucas se convirtieron en manos enemigas. Caleb se tambaleó. Su visión se fragmentó. Se agarró la cabeza, tratando de respirar, tratando de mantenerse en pie. Atlas lo percibió al instante. Se apretó contra las piernas de Caleb, gimiendo con urgencia, tratando de sujetarlo. Pero en la lucha, en un violento movimiento, Caleb empujó a ciegas. Lucas resbaló. Atlas se lanzó para interceptar la caída, y un grito rasgó la tormenta. Atlas golpeó el suelo con fuerza, y la nieve explotó bajo él. Su pata delantera se torció en un ángulo espantoso mientras se deslizaba por el hielo. «¡Atlas!», gritó Caleb con voz quebrada, atravesando la neblina. Cayó de rodillas junto al perro. Atlas gimió en silencio, tratando de contener el dolor como lo hacían los perros de servicio entrenados. Pero Caleb sintió el temblor en su cuerpo. «Tranquilo, amigo, quédate conmigo», susurró Caleb, con las manos temblorosas mientras comprobaba la lesión. Lucas se quedó mirando, atónito. La lucha se le borró del rostro. Ni siquiera él era tan frío como para fingir que no había visto lo que acababa de pasar. Caleb levantó a Atlas con cuidado. El perro se apretó contra su pecho, con la respiración entrecortada. Proteger a Caleb le había costado caro otra vez. La voz del veterano bajó a un tono bajo y controlado. El tono que usaban los soldados cuando todo se desmoronaba. «Lucas, vete a casa». Lucas tragó saliva con dificultad, con la nieve pegada a las pestañas. «No quería irme», repitió Caleb, con un tono firme en la voz. Lucas dudó y luego retrocedió tambaleando hacia su camioneta. El viento casi lo derriba. Se metió dentro y trató de conducir, pero las ruedas giraban sin poder avanzar. La tormenta había bloqueado la carretera detrás de él. Estaba atrapado. El pánico se apoderó de su rostro. Asomó la cabeza por la ventana. «Caleb, no puedo salir». Caleb no lo miró, demasiado concentrado en Atlas, pero la advertencia de Rebecca resonaba en su mente. «Los problemas vienen de tu propia estirpe». Ahora los problemas estaban allí, en forma de dolor, de miedo, en forma de un hombre cegado por la codicia. Caleb llevó a Atlas hacia la puerta del molino, pero antes de entrar se volvió hacia Lucas. «Quédate en tu camioneta», le dijo. «Iré a buscarte». «¿Me ayudarás?», preguntó Lucas, atónito. Incluso con dolor, incluso ahogado por el peso del trastorno de estrés postraumático, incluso furioso por lo que había sucedido, Caleb Hunter seguía siendo un hombre que no podía dejar a nadie atrás. Atlas, temblando, levantó la cabeza lo suficiente como para apoyarla en el brazo de Caleb. La tormenta arreciaba, cerrando el mundo en un vacío blanco. En su interior, una verdad se volvió imposible de ignorar. Silas Kincaid no solo había escondido un tesoro, había puesto a prueba el carácter, el coraje
y la valía. Y esa prueba estaba llegando a su punto crítico. Caleb le susurró a Atlas: «Aguanta, chico. Vamos a superar esto, los dos». Y con la tormenta azotando el molino, como si fuera un ser vivo, Caleb entró, llevando a su compañero herido y el peso de un destino que nunca había pedido, pero del que ya no podía escapar. Dentro del molino, el viento golpeaba las paredes con tanta fuerza que las viejas vigas temblaban. La nieve silbaba a través de las grietas, y los copos en polvo flotaban por el suelo polvoriento como fantasmas inquietos. Caleb llevó a Atlas directamente al pequeño banco de trabajo cerca de la estufa y lo acostó con cuidado. El perro gimió una vez, suavemente, tratando de ser valiente, pero el temblor de sus patas lo dijo todo a Caleb. «Estás bien, amigo, estás bien», susurró Caleb, quitando la nieve del pelaje de Atlas. Revisó la herida, dolorosa, hinchada pero no profunda. Un esguince, tal vez una torcedura parcial. Tratable, gracias a Dios. Envolvió la pata de Atlas con una venda estabilizadora, trabajando con las manos tranquilas y expertas de un médico de campo. Su aliento se condensaba en el aire frío. Le temblaban los dedos, no por miedo, sino por la tormenta de emociones que sentía en su interior. Este perro lo había salvado en campos de batalla al otro lado del océano. Y de nuevo, esa noche, fuera, sonó la bocina de la camioneta de Lucas. 3 pitidos cortos, una llamada de socorro. Estaba atrapado en la ventisca. Caleb cerró los ojos. Podía dejar a Lucas allí fuera. Un hombre que lo había empujado, amenazado y casi arruinado todo. Un hombre que había causado la lesión de Atlas, pero no podía hacerlo. Los soldados no abandonan a la gente, ni siquiera a la gente que no merece la amabilidad. Atlas levantó la cabeza y empujó el brazo de Caleb como diciendo: «Vete, yo estaré aquí». Caleb exhaló con fuerza. «Está bien», murmuró, «pero volveré enseguida». Se puso el abrigo, encendió una linterna y se adentró en la tormenta. El frío le golpeó como una pared, agudo, cegador. La nieve soplaba con tanta fuerza que le escocía la piel. El mundo se redujo a 1 metro de visibilidad. Nada más que blanco, sombras y el aullido del invierno. Se abrió paso entre los montones de nieve hacia la camioneta. Lucas estaba acurrucado en el interior, temblando con fuerza, con el rostro pálido y tenso por el miedo. Cuando vio a Caleb aparecer entre la nieve, algo dentro de él se rompió. No era arrogancia ni ira, sino alivio. «Has venido», dijo Lucas con voz ronca. «Vamos a sacarte de aquí», dijo Caleb, abriendo la puerta. Lucas salió tambaleando a la tormenta, apoyándose en él. Los 2 hombres, medio cayéndose, medio luchando, se abrieron paso hasta el molino. Cuando llegaron al interior, ambos temblaban de frío y agotamiento. Caleb dejó a Lucas cerca de la estufa y le entregó una manta. Lucas no habló de inmediato. Miró fijamente al suelo, con la mandíbula temblando. «No debería haberte atacado así», dijo finalmente, con voz ronca. «Fui estúpido, estaba enfadado, desesperado. Casi matas a Atlas», dijo Caleb en voz baja. El rostro de Lucas se descompuso. «Lo sé». Caleb no le ofreció consuelo. Simplemente se ocupó de la estufa, le echó leña fresca y calentó el aire. Pasaron los minutos. El silencio se hizo denso y pesado. Entonces llamaron a la puerta del molino. 3 golpes secos. No era la tormenta, ni el peligro. «Rebecca». Caleb abrió la puerta lo justo para que ella entrara, con la nieve arremolinándose a su alrededor. Sus ojos se agrandaron cuando vio a Lucas envuelto en una manta junto a la estufa, con la vergüenza nublando su expresión. «Oh», susurró. Así que finalmente sucedió. Lucas no podía mirarla a los ojos. «Metí la pata, Becca». Ella se arrodilló a su lado. «No metiste la pata. Has dejado que el orgullo vuelva a controlar tu vida. Hay una diferencia». Caleb miró a ambos, hermano y hermana, divididos por un legado que ninguno de los dos comprendía del todo. Rebecca se volvió hacia Caleb. «¿Está bien, Atlas?» «Solo está herido», dijo Caleb. «Se recuperará». Una visible oleada de alivio le relajó los hombros. Entonces se fijó en las manos temblorosas de Caleb y en la rígida tensión de su mandíbula. Había leído lo suficiente sobre el trastorno de estrés postraumático como para comprenderlo al instante. «Caleb, siéntate», le instó suavemente, pero él negó con la cabeza. «Estoy bien». Rebecca no insistió. Simplemente se acercó, tranquilizándolo con su presencia serena, igual que hacía Atlas.
La tormenta rugía afuera, pero dentro algo cambió. Un soplo de calma, un momento de verdad. Finalmente Caleb habló. Silas no escondió ese dinero para castigar a nadie. Lo escondió para proteger lo que le importaba, para asegurarse de que fuera a parar a alguien que lo utilizara correctamente, no solo a alguien que compartiera su apellido. Los ojos de Rebecca brillaron. Lo sé. Lucas tragó saliva y dijo en voz baja, ¿y crees que tú lo mereces más que su familia? No, dijo Caleb con firmeza. No creo que nadie lo merezca, pero alguien tiene que decidir qué se hace con él. Alguien tiene que honrar la intención que hay detrás, y eso no tiene que ver con la sangre, tiene que ver con el carácter. Lucas parpadeó con fuerza, con vergüenza reflejada en su rostro. Rebecca susurró, entonces, ¿qué pasa ahora? Caleb los miró a ambos, con el peso del legado de la montaña sobre sus hombros. Entonces tomó una decisión. Me quedaré con la mitad, dijo simplemente. No por codicia, sino por necesidad. Necesito tratamiento, un hogar de verdad. Atlas necesita cuidados, y quiero construir algo aquí, algo bueno. Rebecca asintió, con lágrimas brillando en sus ojos, pero sin derramarlas. Es justo, continuó Caleb. La otra mitad es para ti. Lucas se echó hacia atrás. Para ella, no para mí. Rebecca cerró los ojos brevemente, dolida, pero no sorprendida. Caleb miró a Lucas directamente a los ojos. Intentaste tomarlo por la fuerza. Me pusiste en peligro. Has hecho daño a mi perro. Eso no es lo que hace un heredero digno. Lucas se desinfló, perdiendo toda su fuerza. Caleb se volvió hacia Rebecca. Úsalo para preservar la historia de este lugar. Cuenta la verdadera historia de Silas. Asegúrate de que su legado sea honrado, no disputado. Rebecca se llevó la mano a la boca. Caleb, no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió él. Por primera vez desde que comenzó la tormenta, la paz se apoderó de la habitación. El tesoro de Silas Kincaid había permanecido oculto durante un siglo, pero había hecho falta un soldado herido, un perro leal y un caballero que llevó a todos al límite para revelar finalmente quién lo merecía de verdad. Siguió un largo y doloroso silencio. Afuera, la tormenta amainó. Adentro, algo sanó. Lucas miró fijamente el fuego, luchando con la verdad sobre sí mismo. Rebecca le puso una mano suave sobre el hombro. Caleb se sentó junto a Atlas, acariciándole el pelaje mientras el perro finalmente caía en un sueño agotador. Y por primera vez desde que Caleb puso un pie en el molino, el peso del destino se sintió más ligero. La montaña había dictado su sentencia. Caleb había tomado su decisión, y la mañana, la primera mañana esperanzadora en mucho tiempo, estaba a solo unas horas. Cuando finalmente amaneció, la luz se derramó sobre la montaña Sawtooth como una bendición. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo esculpido en blanco, silencioso, brillante e intacto. La nieve cubría los pinos, pesaba sobre los tejados y suavizaba las cicatrices irregulares de la tierra. Dentro del molino, el calor regresaba lentamente. Atlas dormía junto a la estufa, con la pierna herida vendada y descansando sobre una manta doblada. Su respiración era profunda y constante, finalmente libre del dolor que lo había atormentado la noche anterior. Caleb lo observaba en silencio, con una taza de café en la mano, cuyo vapor se elevaba en el aire frío de la mañana. Rebecca estaba sentada frente a él, envuelta en una manta de franela que Caleb le había ofrecido. Sus ojos vagaban entre Atlas y su hermano, que dormía, no plácidamente, pero sin miedo, en un catre cerca de la esquina. El mundo se había resquebrajado la noche anterior, y de alguna manera, a pesar de la violencia de la tormenta, todos habían sobrevivido. «Lo salvaste», dijo Rebecca en voz baja. Caleb no apartó la mirada de Atlas. «Él también me habría salvado a mí», sonrió con ternura. «Me refería a Lucas». Caleb no respondió de inmediato. Se agachó en el suelo junto a Atlas y le rascó detrás de las orejas. La cola de Atlas se movió débilmente, solo lo suficiente para decir, «Estoy bien, sigo aquí». «No podía dejarlo ahí fuera», murmuró Caleb. «Con esa nieve no habría aguantado ni una hora». Rebecca asintió con una comprensión más profunda que las palabras. Después de un momento, se arrodilló a su lado. «Lo que hiciste, dividir la herencia, Caleb. La mayoría de la gente no lo habría hecho». «No era mío para quedármelo», respondió él, «pero tampoco era suyo. Silas quería que la tierra eligiera, y me gustara o no, al final fui yo quien eligió». Rebecca le puso una mano encima.
Le honraste. Caleb tragó saliva. Solo hice lo que me pareció correcto. Se quedaron sentados en silencio, escuchando el lento crepitar de la estufa de leña. Al final, Rebeca se levantó. Voy a volver al pueblo. Haré los trámites necesarios para que mi mitad se conserve. Restauraremos la historia del molino como es debido. Limpiamos los registros, documentamos las historias, todo. Caleb asintió. Se lo merece. Y tú también, añadió ella en voz baja. Lucas se acercó a los dos, frotándose la nuca, con una expresión de vergüenza en el rostro. Caleb, te debo una disculpa. También le debes una disculpa a Atlas, dijo Caleb con serenidad. Lucas se arrodilló frente al perro. Lo siento, chico. Dejó que Atlas olfateara su mano antes de acariciarle suavemente la cabeza. Atlas, sorprendentemente, no se apartó. A los perros les resultaba más fácil perdonar que a los hombres. Lucas se enderezó y se volvió hacia Caleb. Voy a dejar Sawtooth por un tiempo, quizás para siempre. Necesito empezar de nuevo, arreglarme a mí mismo. Caleb asintió lentamente y añadió, arregla lo que importa. No desperdicies esta segunda oportunidad. Lucas exhaló profundamente. Gracias por anoche, por tu misericordia. Se marchó en silencio. Rebecca lo siguió poco después, aunque se detuvo en la puerta. Cuando Atlas se recupere, dijo, tráelo al pueblo. Quiero pintarlo en la exposición histórica que estamos preparando. El Salvador del Molino merece un lugar en la historia. Caleb se rió entre dientes. ¿Le gustaría eso? Ella sonrió. Cuídate, Caleb. Cuando la puerta del molino se cerró detrás de ella, un profundo silencio llenó el espacio. No estaba vacío. Estaba en paz. Caleb se arrodilló de nuevo junto a Atlas. Solo tú y yo, chico, susurró. Lo hemos conseguido. Atlas le dio un empujoncito con la mano, con los ojos cálidos y brillantes. Un año después, el molino ya no parecía un esqueleto olvidado del pasado. Vigas nuevas sostenían el techo. Las ventanas brillaban con la cálida luz de la tarde. El aroma del cedro y el café llenaba el aire. En la parte delantera se alzaba un nuevo letrero de madera tallada. El Centro Atlas, sanación de veteranos y terapia canina. Los niños lanzaban bolas de nieve cerca. Los veteranos más mayores se apoyaban en las barandillas talladas y hablaban en voz baja. Los perros de terapia trotaban por el recinto con el rabo en alto. Las paredes interiores mostraban fotografías, mapas y cartas de Silas Kincaid, meticulosamente seleccionadas por Rebecca, ahora una historiadora publicada cuyo nuevo libro estaba ganando atención nacional. Caleb caminaba por el salón principal del centro, con el eco de sus botas en los suelos pulidos. Cada paso llevaba el peso de un hombre que había sobrevivido y reconstruido. No solo un edificio, sino un propósito. Atlas caminaba a su lado, curado y fuerte, con un chaleco bordado con una sola palabra: esperanza. Los niños siempre se agolpaban a su alrededor. Los veteranos encontraban consuelo con solo poner una mano sobre su lomo. Incluso los voluntarios afirmaban que el perro parecía sentir exactamente quién lo necesitaba más ese día. A Caleb no le sorprendía. Atlas siempre había sabido dónde estaban las piezas rotas. Cuando Caleb se dirigió al vestíbulo, Rebecca lo saludó con un gesto alegre. «Has vuelto a salir en las noticias», le dijo, entregándole un periódico. El titular decía, «Un ex soldado convierte un molino abandonado en un santuario para veteranos». Caleb se frotó la nuca. «No paro de decirles que no busco publicidad». Rebecca sonrió. «A veces el mundo necesita buenas historias». Luego bajó la voz. «Lo has conseguido, Caleb. Has devuelto la vida a este lugar». Miró a su alrededor. Las risas, la calidez, la tranquila paz que llenaba el vestíbulo. «No lo hice solo», dijo. Atlas trotó a su lado y se sentó con orgullo. Los visitantes se acercaron, algunos con lágrimas en los ojos, otros con gratitud, otros con curiosidad, todos atraídos por la misma presencia, un soldado, un perro y un legado que transformó todo un valle montañoso. Cuando la puesta de sol cubrió el molino con una luz dorada, Caleb salió con Atlas. La nieve brillaba en el suelo, reflejando la noche en la que lo encontró todo y casi lo perdió todo. Se arrodilló junto a su compañero y le acarició suavemente el espeso pelaje del cuello. «No solo encontraste un tesoro», susurró Caleb. «Encontraste mi vida, encontraste mi propósito. Me trajiste a casa». Atlas apoyó la frente contra el pecho de Caleb. Por un momento, el tiempo se detuvo. El viento traía el aroma de los pinos.
Las montañas brillaban, y en la quietud parecía como si el propio Silas con Kincaid estuviera en algún lugar invisible, observando cómo continuaba el legado que él había iniciado, no a través de herederos de sangre, sino a través de un hombre y un perro que se habían ganado su lugar con lealtad, valentía y gracia. Caleb se puso de pie. ¿Listo para otro año, compañero? Atlas ladró una vez, fuerte, claro, seguro, y juntos volvieron al Atlas Center, donde comenzó la curación, donde prosperó la comunidad y donde el pasado y el futuro finalmente convivieron. Un legado no construido sobre oro, sino sobre corazones, sobre esperanza, sobre el vínculo inquebrantable entre un soldado y su perro, el verdadero tesoro que la montaña había escondido todo este tiempo. Si sigues aquí, me encantaría saber que has llegado hasta el final. Solo tienes que dejar un simple comentario. Nada más, nada menos. Eso me dice que formas parte de esta comunidad y que estas historias significan algo para ti. Y si quieres más historias conmovedoras como esta, historias de valentía, lealtad y segundas oportunidades, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Tenemos más viajes por delante y sería un honor tenerte con nosotros en el próximo.